Bienvenidos a este programa. Estamos en Scroll para acompañarle y pasar un tiempo juntos, scrolleando, mirando los mejores contenidos junto a Victoria. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, gracias a Dios, como siempre. Muy contenta de compartir este nuevo programa con nuestros amigos. Y bueno, también muy expectante a ver de qué vamos a hablar hoy. ¿Qué tema hoy? El show de las emociones. ¿Cómo manejar las emociones? La montaña rusa. Es una montaña rusa, es un revuelto, digamos, ¿no? Porque ¿no te pasó que arrancás el día bien, contenta, decís, este es mi día, parecés que te vas a comer el mundo, pero sí, después es como que se te va acabando la batería y encima se agrega algún condimento inesperado que te termina de hacer el chispazo, el cortocircuito. Explotás. A veces en el día tenemos como varias emociones a la vez. ¿Cómo manejarlas? ¿Cómo gestionarlas? Claro. ¿Cómo aprovecharlas? ¿Por qué no? Vos sabés que una vez alguien me decía, estaba atravesando una situación, digamos, complicada, un conflicto interior, tenía temas que tenía que enfrentar y resolver. Entonces, esta persona, una pastora, me dijo una vez, me dice, ¿por qué no capitalizás esta sensibilidad que vos estás teniendo en este momento para buscar a Dios? Me sirvió mucho ese consejo. De hecho, hace muchos años atrás que me lo dijo. Y al día de hoy me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Qué bueno. Porque es verdad, estaba atravesando una situación difícil, de tristeza, podríamos decir, porque era un pesar, ¿no? Porque, claro, las emociones aparecen mediante alguna circunstancia y se manifiestan. Uno no puede negarse a eso, decir, no, esto a mí no me va a afectar, claro, porque yo soy espiritual, entonces yo no puedo darme el lujo de ceder a esta emoción. No me puedo poner triste, no puedo... como si estuviera mal sentir. Claro. Entonces algunos, ¿cómo está? Bien. Tengo que estar bien. Claro, tengo que estar bien, ¿no? Entonces respondemos casi automáticamente. No, la verdad que esta situación me causaba un pesar. Ahora, ese pesar también es cierto que, siguiendo el consejo de esta mujer que me dijo esto, me llevó realmente a buscar a Dios de una manera mucho más profunda y casi con desesperación, ¿no? Y cuando iba al Señor y cuando le expresaba mis pesares, mis angustias, mi dolor, yo veía también cómo Dios quitaba esa carga. Casi que me hace acordar a ese salmo que me gusta tanto, porque si uno repasa los salmos, encuentra diversas emociones. A un David enojado, a un David eufórico de alegría. Bueno, hay tantas emociones que David, el salmista, expresa a lo largo de todo el libro, ¿no? Claro. Y hay un salmo en particular que dice que David decía, tuve envidia de los que prosperaban, tuve envidia de este... Muchos textos de eso. Muchos textos. Y inclusive él decía, por ejemplo, dice, yo no sé, estos andan así por la vida sin tener culpa. Bueno, estamos hablando de emociones, culpa, tuve envidia, son emociones. Bueno, pero él después termina diciendo algo que a mí la verdad que lo tomo siempre cada vez que me encuentro en alguna situación de conflicto. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Claro, porque yo creo que eso es lo que debe pasar con nuestras emociones. Claro, a veces sí. Claro, que cuando tenemos una situación, tenemos un pesar, tenemos un sentir, ya sea, dice, envidia, tema difícil, celos, pelea, enojo, culpa, miedo, bueno, tantas emociones. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Porque a veces esa emoción toma tanta dimensión en nuestra vida que no nos permite comprender, no nos permite tener una lectura correcta de la situación. Claro. Yo creo que estamos hablando de la Biblia y podemos encontrar muchos pasajes y muchos personajes. Jesús mismo hemos encontrado que también tenía emociones. Sí. Pero lo que quiero dejar en claro, también compartir, es que a veces la emoción es parte de nuestra vida, claro, de nuestra humanidad, de nuestro diseño. Sí. Dios nos creó de esta manera. Sí. Y a veces uno asocia
que cuanto más fe en el Señor tenga, más indiferente tengo que ser a mi emoción. Y no se trata tanto de eso, sino que en la Biblia encontramos tantos ejemplos que de alguna manera nos enseñan que esas personas que sentían así como sentimos nosotros, Dios los ayudaba a poder transitar en esa situación, pero siempre y cuando estuviera Dios en ese sentimiento y no el sentimiento, la emoción que gobierne esa situación o esas decisiones que uno en la vida pudiera tomar, ¿no? Y es interesante esto, vamos a seguir hablando un montón de esto, ¿no? Así es, tenemos un programa, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Y tenemos también un asistente virtual. Uy, qué bueno, lo extrañábamos ya. Lo extrañábamos, porque en el primer programa nosotros dijimos, ay, vamos a tener un asistente virtual, y después no lo tuvimos más. Pero volvió, pero no es el mismo que el primero. El primero era el gorito. Ajá. ¿Ahora sabemos cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Es una mujer. A ver, ¿cómo se llama? Hemocilina se llama. Ay, a mí me suena antibiótico, hemocilina. Tipo amoxicilina, ¿viste? Hemocilina. Hemocilina. Bien. ¿Es que le escuchemos? A ver. Ahora mismo, vamos. ¿Qué dice? A ver qué nos dice. Hola gente linda, soy Hemocilina y les confieso algo. Yo paso por todas las emociones en un solo día. Me levanto tipo alegría, hoy sí voy a comer sano y a hacer ejercicio. A las 2 horas ya estoy como tristeza porque me comí media docena de facturas. Al mediodía llega furia porque me dejaron un visto en WhatsApp. A la tarde aparece miedo. ¿Y si todo sale mal? Y a la noche, cuando veo lo que cené, desagrado me dice, así no vas a llegar al verano, querida. Y así todos los días. Pero aprendí algo. Las emociones cambian. Dios no. Así que, aunque yo sea un sub y baja emocional, tengo a alguien que no se mueve, no se altera y siempre está firme. Así que tranqui. Tranqui. Me gustó, bueno, Hemocilina. Qué bueno que nos pasa a todos, ¿no? Claro, ¿usted pensó que le pasa a usted solo? No. A veces somos esto, ¿no? Esta montaña rusa de emociones. Pero Exacto. bueno, a lo largo de este programa vamos a aprender cómo gestionarla, cómo manejarlas, y la palabra de Dios nos ayuda mucho en esto. Así que Sí, pero ya queremos que te sumes con nosotros, porque queremos saber de vos acerca de este tema, cómo te interpela, con qué sentimiento, con qué emoción te sentís más identificado. Por eso tenemos preparado una encuesta. Si usted entra en este momento al YouTube de Canal Luz y está viendo este programa en vivo, ahí puede votar, dejar su votación y su opinión con respecto a este tema que ahora vamos a ver en pantalla. La encuesta de hoy tiene que ver con qué emoción te identificas más o cuál es la emoción que más te cuesta manejar. Hoy, ¿qué te pasó? ¿Tuviste más miedos, ansiedades o quizás te cuesta manejar el enojo, la frustración? ¿O va por el lado de la tristeza, el desánimo? ¿Sos de esas personas que se sienten culpables por todo o le da vergüenza todo? ¿O es más la persona que siente más indiferencia o apatía a ciertas cosas o en determinadas situaciones? Bueno, queremos que en este momento que nos estás escuchando vayas a YouTube, ingreses, te suscribas, le des like a este programa y también nos dejes ahí tu votación. En esta encuesta, ¿cuál es la emoción que hoy más sentiste o la que por ahí te cuesta manejar más? Porque claro, todos tenemos emociones que nos cuestan un poquito más y otras menos. Es verdad. Así que bueno, te animamos a que participes con nosotros y hoy tenemos mucho. Tenemos mucho, pero ya quiero scrollear. Eso te iba a decir. ¿Estás Vamos lista para scrollear? Sí, porque el scroll de hoy, te digo que... Ay, a ver. Prestemos atención, nos va a emocionar. Vamos al scroll primero que vamos a tener hoy. ¿Sí? Sí, este es el primer scroll. Sí. A ver, ¿de qué se Adelante. trata? ¿Alguna vez tuviste ataques de pánico? Bueno, yo sí. Por 2 años fue horrible, pero pude salir y quiero compartirte 2 cosas que a mí me ayudaron a sanar y ser libre de esos ataques. Punto número 1 es descubrir la raíz de lo que lo provoca. En ese caso yo sabía que era por el fallecimiento de mi papá, que provocó en mí mucho temor a todo. A mí me sirvió muchísimo encontrar el camino de la fe,
Dios empezó a sanar mi corazón, a trabajar con eso que me había pasado. Y empecé a sanar, empecé a perdonar, empecé a trabajar dentro mío todas las cosas que me hacían tener ese miedo, ese temor, ese odio, esa bronca. Incluso cuando yo fui a la doctora que me recetó las pastillas, me dijo, no hay un medicamento que te sane de esto, no es que haces un tratamiento y después se termina el ataque de pánico, sino que te dan medicamentos para poder calmar tu ansiedad, pero en realidad es como que permaneces un poco sedado, tranquilo, para que no te llegue ese ataque de pánico o esa ansiedad. Y ella, me acuerdo que me dijo, yo voy a darte esto, pero vos mientras tanto tenés que trabajar en lo que lo causó, en lo que lo provocó, porque si no lo sanás, no lo trabajás, el ataque de pánico puede seguir de por vida. Cuestión que es ahí, bueno, donde conozco a Dios y empiezo todo este proceso de sanidad interior, de trabajar, y gracias a Dios, desde que hice eso y conocí al Señor, nunca más en mi vida tuve un ataque de pánico. Punto número 2, sabía que era una batalla en la mente. Y bueno, algo que descubrí es poder contrarrestar esos pensamientos que tenía con la palabra de Dios. Y empecé a descubrir en la palabra de Dios, en la Biblia, versículos impresionantes. Y antes de dormir empecé a declarar, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y hay un montón de versículos en la palabra que hablan de que Dios es nuestro príncipe de paz, de que Dios puede liberarnos de los temores. Y hay mucha gente que me pregunta, Milu, ¿por qué estás tan metida con Dios, con la iglesia? ¿Cómo no voy a estar metida si Dios rescató mi vida? Si Dios transformó todo en mí, si Dios me hizo libre de ataques de pánico, me hizo libre de enfermedades. Dios hizo milagros increíbles en mi vida, porque cuando Dios entra en tu vida, empieza a transformarlo todo, no solo un ataque de pánico, sino tu vida y tu salvación. Lo mismo puede hacer con vos. Así que reenvía esto a alguien que quieras mucho y que creas que le puede servir este mensaje. Que Dios te bendiga. Hermoso testimonio el que acabamos de escuchar de Milu Ledesma. Ella reside en Resistencia Chaco, sirve a Dios junto a su esposo, el pastor Guillermo Ledesma. Y bueno, vamos a tenerla en el programa. Así que ya estamos anticipando que si usted quiere que Milu pueda ampliarnos acerca de cómo superó estos ataques de pánico y cómo fue este proceso que tuvo que transitar a causa del fallecimiento de su papá, quédese en este programa. Y hay algo que Milu termina diciendo, reenviáselo a todos. Lo dice en el video, pero se me ocurrió que a lo mejor vos que estás viendo el programa ahora y sabés que Milu la vamos a tener en unos minutitos acá, prepárate y decile a ese familiar que está haciendo cualquier otra cosa que venga a escuchar este testimonio que seguramente va a bendecir mucho tu vida. Y es más, algo más que puede hacer. Dice, reenvía. Bueno, si usted está viendo este programa por YouTube, hay una flechita debajo que dice que tiene que ver con el icono de compartir. Usted puede compartir ya mismo este programa con sus contactos en sus redes sociales y puede también decirle a otros que voten, que nos cuenten. Puede escribirnos también en las redes sociales. Scroll, tenemos una cuenta en Instagram que es scroll.ok. Exacto. Sí, así que, bueno, queremos saber de usted, queremos responderle también. Exacto. Si nos escribe en nuestro Instagram, nosotros le vamos a responder personalmente. Cuéntenos desde dónde nos mira, si le gusta el programa, cuéntenos también qué otros temas le gustaría tratar. Si tienen algún video, porque nosotros seleccionamos videos que encontramos en las redes sociales, pero si usted quiere convertirse en un productor de Scroll, puede hacerlo. Bienvenido. También. Sí. Haga una cosa. Nos comparte el link en mensaje directo en Instagram y nosotros con gusto lo vamos a compartir con el resto de la audiencia. ¿Qué le parece? Está buena la propuesta. Por supuesto que sí. A nosotros no nos gusta estar mucho solas. Estamos nosotras, va a estar Milu, Dios mediante, en este programa. Y teníamos a Emocilina también, pero tenemos más amigos. Sí. Tenemos a usted que nos está acompañando también desde su casa, desde su trabajo, desde donde esté. Pero también en este programa tenemos un segmento donde invitamos a amigos y le proponemos scrollear juntos. Bien. Y a estos amigos le mostramos una serie de videos que siempre se viralizan, que seguramente quizás lo hemos visto en Instagram o en otra red social, y ellos tienen que animarse a contarnos a cuál de esos videos le da like, o a cuál de esos videos va a comentar, o a cuál de esos videos también va a compartir con otros,
o a guardarlo también para recordarle una y otra vez que está ahí. Bueno, lo invitamos a nuestros amigos a que reaccionen a estos videos. Bien. ¿Te parece que lo veamos juntas? ¿Cómo no? A ver. Me gusta ese segmento. Adelante. Y ahora sí, vamos a descontracturarnos un poco y vamos a empezar a scrollear juntos. Para eso han venido 4 amigos, como ya saben en este segmento del programa, y vamos a conocerlos y también vamos a reaccionar a algunos videos. Vamos a comenzar conociendo a Dayana. ¿Cómo estás, Dayana? Hola Vicky, muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar acá. Bien, y te consulto. Sé que tenés Instagram porque te sigo. Y si yo entro a tu Instagram, ¿con Sí. qué me voy a encontrar? Con una mezcolanza de cosas, muy heterogéneo todo el contenido. Hay mucho de maternidad, pero no de esas cuentas de madres perfectas, sino todo lo contrario, todo lo caótico, esas las sigo. Claro. También hay mucho contenido de vida saludable, de fitness, que no lo pongo en práctica, pero lo sigo. Digo, el día que me ponga las pilas, ahí está el contenido. Bien, es verdad, creo que a todos nos pasa, ¿no? Guardamos cosas y después medio que no las hacemos. Bien, continuamos con ella. Estefanía, ¿cómo estás? Hola Vicky, bien, todo bien, gracias a Cuéntanos Dios. a qué te dedicas. Yo soy liquidadora de sueldos y facturación en una empresa de terciarizadora Wow. de personal. ¿Y cómo te llevas con las redes sociales? Contanos cuál es la red que utilizás más. Tengo varias, pero la que más utilizo, es Instagram y TikTok. Bien, ¿y para qué las usás? Se puede decir. Para explorar. Para cuando estoy aburrida. Contenidos graciosos. Sí, Muchos. siempre gracioso. O si no, tipo de, no sé, de como triste. Medio sad. Reflexivo. Reflexivo. Ahí está. Ahí está. Queda un poco mejor. Bien, y continuamos con el varón del plantel de hoy, Facundo. Contanos, Facundo, ¿cómo estás? Si estás preparado y cómo te llevas un poco con las redes sociales. Bueno, bien, gracias a Dios. Y con las redes sociales, bien. Yo, bueno, todo lo contrario, yo por ir para trabajar. Pero también cuando tengo que scrollear esto más deporte, fútbol, Cristiano Ronaldo. Todo que mi esposo me dice, siempre lo mismo, bueno, así que... Y bueno, gustos son gustos. Son gustos, sí, Son claro. intereses. Exactamente. ¿De qué trabajás? Tengo un taller de electrónica automotriz. Ay, perfecto. Ahí estamos conociendo y por último es el turno de Sabrina. ¿Cómo estás, Sabri? Bien, Vicky. ¿Cómo ¿Preparada? estás? Preparada. Bien, y contanos cómo te llevas con las redes sociales, ¿para qué las usás? Bueno, las redes sociales para mí es como el nuevo zapping televisivo. Ahí está. La uso de manera recreativa, sobre todo. Perfecto. Bueno, ahí los conocimos y ahora sí, estamos preparados para ver el scroll de hoy, donde van a ver una serie de videos a los cuales tienen que reaccionar. Nos tienen que decir a cuáles le darían like, cuáles tienen que comentar y cuáles también pudieran compartir a sus amigos o conocidos. ¿Sí? ¿Están listos? Vamos entonces. No creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buena hasta la tarde. próxima. Hasta luego, señor Mesa. ¿Sabe una cosa?
Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso me veo hay tanta miseria y dolor. Que no. Que no. Bueno, les estuve viendo las caras y creo que hay algunos que se pueden sentir identificados, ¿no? Vamos a comenzar por Dayana. Contanos qué es lo que más te gustó de los videos que viste. El último, el del bebé, es maravilloso, porque ahí nos sentimos todos identificados, me parece. Esa tendencia a hacer berrinche, como nenes chiquitos, porque bueno, no tenemos lo que deseamos, lo que creemos que es mejor para nosotros. Y hace poquito también escuchaba justamente en Instagram a uno de los pastores de Canal Luz que hablaba y decía que eso tiene que ver mucho con el orgullo, porque es como que uno cree que uno sabe cómo debería ser su vida, cómo debería estar transitando esta etapa de mi vida. Y la realidad es que el que sabe es Dios. Y es también una cuestión de confiar y de no hacerse el superado. Pero también me gustó mucho la de la frutilla. Interesante. Está muy buena, porque, claro, veo que se creó como una unión, le pusieron un escarbadiente ahí para que esa frutilla que se estaba pudriendo, que estaba dejando de ser, se une a las demás. Creo que justamente tenemos que tener cuidado con quiénes o con qué generamos esa unión. Podemos acompañarnos, pero no generar ese tipo de dependencia emocional con ciertas personas o cuestiones para que justamente no nos hagan daño. Qué bueno, Dayana, muy interesante lo que nos compartís. El turno de Steffi. ¿Qué opinas, Steffi? A mí me gustó mucho la primera imagen que dice que Dios lleva nuestras cargas, porque les voy a contar algo que a mí me pasó, que es que hice una compra que me salió mal y estaba re preocupada porque digo, lo tengo que resolver. Bueno, y era algo que no me estaba dejando dormir y un día acostada, mi esposo ya se había dormido y yo no dejaba de dar vueltas y digo, bueno, Señor, ya, yo te lo entrego a vos. Porque yo evidentemente no lo estoy pudiendo resolver y no me puedo dormir. Entonces te lo entrego, tráeme paz y me dormí. O sea, así. Como si, es como que, bueno, me saco una mochila y listo. Entonces, literalmente me pasó esta semana, entonces me tocó porque digo, yo lo hice y es verdad. Que si nosotros dejamos las cargas en manos de Dios o nuestros problemas o las circunstancias que nos pasen, Él se encarga. Qué bueno, Steffi. Qué bueno. Y vamos a hacer un paréntesis acá. Esto es para que nos responda también las personas que nos están viendo en este momento, que también pueden participar con nosotros en este scroll que acabamos de ver. Y también le voy a dejar una consigna aparte, si es que usted ve mucho Canal Luz, se va a dar cuenta que esta voz le puede sonar reconocida. No les voy a decir en qué programa la van a poder escuchar, pero también les animamos a que nos comparta a ver si reconoció la voz de Steffi en algún programa. Bien, sigamos también con Facu. Contanos, Facu. Bueno, pueden ser videos que por ahí me salgan. El primero también, me uno a lo que decía Steffi. No solamente dejar las cargas, sino también a veces nuestra felicidad, nuestro gozo o por ahí lo que nos hace bien también es algo que nos sobrecarga. Y también dejárselo en manos del Señor, porque siempre cuando encargamos al Señor hasta lo bueno de nuestra vida, pues, por ahí tenemos ese pensamiento, dejarle solo lo malo. No, lo bueno también, porque cuando Dios se encarga de lo bueno es cuando todo mejora, no solo lo malo.
Y después, bueno, lo que me pararía por ahí a compartir y a darle me gusta es al tercero, porque me interesa cómo la forma de explicar, porque es tipo como Jesús, tipo una parábola. Y justo yo estaba leyendo ahí esta mañana todas las parábolas, y es interesante porque es una forma más sencilla de explicarle a las personas cómo funciona el amor de Jesús, cómo funciona el amor de Dios hacia nosotros. Y el tercero lo compartiría. El cuarto, perdón, lo compartiría. El cuarto. Sí, con mi esposa. Ahí está. Una indirecta, digamos. Una indirecta, no, Recuerda porque- la esposa que la tiene al lado. Mi esposa la tengo al lado. No, porque me causa gracia porque, bueno, ella es una persona muy sensible y yo siempre me río porque qué difícil. O sea, yo no lloro y veo y ver una persona que por ahí todo la sensibilizo. Todo, digo, pero bueno, pasa. Es la realidad, Es nos una pasa realidad, a todos. así es. Qué bueno, me encanta este segmento y es el turno de Sabri. Es mi turno. Es tu turno. A ver, ¿qué nos podés decir? Porque yo escuchaba a cada uno y digo, qué excelente el mensaje, lo que sacaron de cada una de las visualizaciones. Pero me veía a mí haciendo scroll en la vida real. No, me veía haciendo scroll y digo, probablemente el primero me lo guarde. Me gustó el de la camionetita, de las cargas, me encantó. Lo guarde para algún momento puntual, para alguien puntual. Le pondría me gusta porque me parece linda la música, me gustó el visualmente, sencillo, cortito. El de la frutilla, excelente el mensaje, pero no sé si me lo guardaría o lo compartiría. Capaz le ponga me gusta porque hubo un gran trabajo detrás de eso y el mensaje es bueno, pero me pareció largo y estéticamente me da como medio medio asqueroso. Sí. Y después estaba el del barbero, como dijo él. Me encantó para guardarlo y también compartirlo en algún momento puntual o a alguien específico. Y después le pondría me gusta también. Y el del bebé, ¿qué me pasa con el del bebé? Yo no sé si coincido tanto allá. Me pasa que me parece re tierno el bebé en sí. Pero cuando me imagino que le pusieron el celular en la cara, con luz para que se vea el bebé que hace así de repente llora, no, me mata. No sé si le pondría me gusta, con eso te digo todo. Pero el bebé me encanta. Más hermoso. sensible. Sí. Buenísimo. Chicos, muchas gracias por haber participado en el scroll de hoy y nosotros continuamos con el programa. Continuamos con este programa, estamos en Scroll y ahora muy bien acompañada, tenemos un lujazo. Hoy me acompaña una amiga, pero además ella es docente del Complejo Educativo de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, ministerio donde también nace la señal de Canal Luz. Lorena Neve, ¿cómo estás, Lorena? Mariela, muy gracias bien, por venir. No, un gusto. Que me Qué hayas bueno, invitado. qué bueno. Vos sabés, Lorena, que te invitaba también, vamos, hay dos aspectos que yo digo, acá tiene que venir Lorena para contarme un poco, porque a principio de año, cuando estabas comenzando tus proyectos para el grado que ibas a tomar como responsabilidad de este año, me contabas acerca de un proyecto muy interesante relacionado a las emociones, el tema que venimos hablando, ¿no? Entonces, contame cómo va ese proyecto y contale a los amigos de qué se trata. Exactamente. Bueno, mi área de trabajo es en los niños de primero y segundo grado. Allí vimos la necesidad que había en ellos de poder regular y gestionar sus emociones que les costaba poner en palabras lo que les pasaba y lo que les sentía. Entonces con mis compañeras pensamos un proyecto en el cual pudieran ir desarrollando este tema y cómo ir trabajándola y gestionándola para sus vidas. Y fue así que nació este proyecto que lo vamos desarrollando con esta incorporación de una hora más que tenemos como ministerio de trabajo. Claro. En el aula. Surge este proyecto para trabajar con los niños. Y vimos esto, que la necesidad que tienen ellos de poder expresar lo que les pasa, muchas veces los papás no tienen cómo abordarlo o ayudarlo. Mirá Y vos. desde la escuela pensamos también cómo de alguna manera brindarle esa posibilidad, primero al niño y después a los papás. Es un trabajo muy integral el que ustedes desarrollan, no solamente te encargás como maestra de los niños, sino que también hemos estado conversando acerca de cómo la escuela, cómo el complejo educativo abarca a los papás, a la familia entera, ofreciendo, por ejemplo, encuentros como el laboratorio Los de laboratorios padres. de que padres, llamamos. sí. Y también
soy testigo de que visitan los hogares muchas veces, que es muy destacable esta tarea. Yo no la he visto en otros colegios, pero he sido testigo porque tuve hijos en el colegio y tengo nietos en el colegio y veo la asistencia permanente de parte del plantel docente respecto de cómo tratar con el niño, cómo tratar con la familia y sobre todo también en este tema tan interesante de las emociones, que hoy tenemos un niño muy afectado emocionalmente. Imagínate que le dicen la generación de cristal. Exactamente. Entonces digo, bueno, entonces Sí. es un tema que Y sí, puede que estar el no, ojo a la tormenta. no, y que también esta generación es fruto de otra generación Claro. que fue trabajada en su momento por papás como nosotros, porque son nuestros nietos. Claro. Entonces ver cómo podemos ayudar a transitar esta parte de su vida, este tiempo. Veía y trabajamos con los niños que Dios nos hizo con emociones. Claro. Y esas emociones hay que atenderlas, hay que conocerlas, y que no está mal sentir enojo, sentir ansiedad, que es parte de uno. Entonces, ir trabajando. También tenemos la ayuda de profesionales. Muchas veces consultamos con psicólogos, con psicopedagogos, cómo ayudar y abordar a los niños en el aula en cuanto a este aspecto. ¿Sabes, Lorena, que quiero también consultarte? Una vez conversando con una mamá, ella me decía de que la maestra había observado que el nene no prestaba atención en el aula, se portaba mal, el típico niño inquieto que calculo que las maestras deben estar rogando que falte porque le hace disturbio en la sala, ¿no? Pero bueno, la maestra le sugirió enviarlo a una psicóloga, a una psicopedagoga, de hacer un trabajo conjunto. El docente con los padres, algunas herramientas le brindaron a los padres como respecto a la atención y bueno, al diálogo, y también profesionales. Entonces esta mamá, ¿qué me decía? Lo que pasa, dice, pero yo oro por mi niño. Yo le pido a Dios y le pido oración al pastor y ya está, ya tendría que estar. No necesita mi hijo alguna ayuda extra. ¿Qué me decís respecto de esto? No, muchas veces encontramos los papás que al observarle algo del niño o no lo vieron hasta el momento o dicen, sí, en casa es igual, ¿qué podemos hacer? Claro. Y se dejan ayudar o buscan porque les parece que es conveniente la consulta a un profesional. Claro. Y muchas veces tratamos y trabajamos con ese papá de que pueda ir viendo, mirá, esto que está pasando no lo está ayudando para que logre el aprendizaje o para que logre quizás quedarse sentadito y poder trabajar. Claro. Entonces todo esto lo vamos trabajando. Y también el papá, llevarlo al papá que pueda ver que cada niño es especial, es único, es diferente. Claro. Que no nos comparamos ni los comparamos, que todos aprendemos en distintos tiempos, y los niños especialmente aprenden en distintos tiempos. Lo que tiene la escuela y el método que trabajamos, gracias a Dios que pudimos cambiarlo a nivel provincial, respeta los tiempos de cada niño. Se mira eso, es valioso para nosotros, es valioso para el niño, es valioso para la familia. Porque a la larga podemos acompañarlo y que el niño logre ese objetivo que nos planteamos para él. Y dada esta revolución tecnológica que tenemos hoy en día, el niño de hoy, vos que tuviste la posibilidad de ver pasar generaciones, ¿el niño de hoy es igual a ese niño que vos tenías en el aula, ni bien te recibiste? Y bueno, el niño, nosotros vemos esto, el niño es niño siempre, con curiosidad, con espontaneidad, con berrinches, con algunas apatía, con algunos enojos, con algunas cuestiones que cuesta sacarlo. Es el niño. Pero, ¿qué nos resulta ahora? Que el niño ahora tiene otras motivaciones y entran otras cuestiones a su vida. Y un niño que encontramos que si bien está mucho frente a pantallas, que lo estimulan, que pasa muy rápido todo, que su cerebrito va mucho más rápido, que quizás no tenga algún orden en su día a día, ese niño el que nos encontramos hoy porque su papá está trabajando, porque su papá a lo mejor tiene otras cuestiones y no puede atender esta. Entonces nos encontramos con niños a los que tenemos que
ayudar desde esta área. Claro. Niños demasiado motivados por las pantallas y desmotivados para las cuestiones naturales que tenga que vivir. El juego, esperar el turno, compartir. Claro. Sí, porque esto es muy solitario. El tema de la pantalla es algo muy solitario. Exacto. Bueno, es todo un desafío. Es un desafío. Pero vos sabés, Lorena, que también pensando al principio del programa, vimos esta experiencia que la pastora Milu Ledesma nos contaba acerca, y ese es el otro punto con el cual digo, bueno, quiero hablar dos temas con Lorena. Uno es el tema de cómo ella aborda las emociones en el aula, pero otro, Lorena cómo aborda sus emociones. Porque Milu nos contaba acerca de que a raíz del fallecimiento de su papá, ella comienza a tener ataques de pánico. Y sé que tenés una experiencia similar que me gustaría que también los televidentes la conozcan. Exactamente. Bueno, como escuchábamos en el testimonio de Milu, ella a raíz de la pérdida de su papá es que comienza con esta situación. Sí. En mi caso fue al contrario. Yo venía, tenía 24 años, había sido mamá recientemente y estaba en la plenitud de la vida, en el desarrollo de mi vida como familia. Claro. Y recibo la noticia así espontánea de la muerte de mi papá, una muerte súbita, la cual nadie esperaba porque era una persona muy joven, estaba también en la plenitud de su edad. Y bueno, surge esto, de la pérdida de alguien muy querido para mí, pero aparte un pilar fundamental para mi vida. Claro. Entonces, en este tiempo yo no conocía al Señor. Si bien tenía una formación católica, vamos a decir, no conocía al Señor como lo conocí a partir de esta situación. Y en un escenario posible uno pensaba, uy, si yo tuviera una situación de esta, yo creo que el Señor me alejaría, o ¿por qué me haría esto? Y era ese mi pensamiento. Claro. Y lejos de eso, fue un quiebre en mi vida, porque fue a partir de ahí que yo pude conocer al Señor. Mira. Tenía una búsqueda, tenía un vacío en mi vida, si bien tenía a mi hijo, mi familia, tenía salud, tenía bienestar, pero tenía un vacío. Y estaba en esa búsqueda junto con mi esposo. Y esta situación hizo ese quiebre de que dijera, es por acá, es esto. Es esto que mi papá me venía hablando, porque él venía transitando esto en su vida, de haber conocido al Señor, claro, de había ese tenido cambio, una experiencia con el Señor reciente, exactamente. Muy reciente. Exacto, también, claro. hacía 2 o 3 meses que él había comenzado a venir al templo, a conocer al Señor, pero yo vi una transformación tan grande que a mí me impactó y que a mí me gustó eso que veía en él. Y dije, esto es lo que yo quiero. Y mi papá me había invitado a estas reuniones, pero ese día que íbamos a venir juntos, mi papá muere. Y bueno, se cae todo. Se cae todo. No era como habíamos pensado, no era como lo habíamos planeado esa tarde, no era nada de lo que habíamos pensado. Claro. Y lejos de eso fue el momento en el que yo me tiro a los pies del Señor y me abrazo a los pies del Señor, porque digo, bueno, es esto, es tanto el dolor que me abrazo a vos porque no sé cómo voy a salir de esto. Y es más, viste, vos teníamos planes de que él me iba a cuidar el bebé, de que él me iba a ayudar, que me iba a llevar. Pues si todo esto de un día para el otro, sin aviso previo, sin enfermedad, sin nada. Entonces te encontrás así como en una inestabilidad terrible. Sostener a mi mamá, que también salía de un cuadro de depresión y en el cual ella también estaba conociendo al Señor y le estaba haciendo muy bien. Mi mamá con 2 hijos solteros que también estaban en sus vidas por haciendo lo que bien les parecía. Y bueno, era todo un juego que había que ensamblar. Pero fue ahí donde el Señor vino a mi vida, porque Él vino a mí. Claro. Yo pude sentir este encuentro que Él vino a buscarme, a tener conmigo, y que me dio paz y me dio tranquilidad, y fue de ahí que dije, bueno, de acá no me muevo, acá me abrazo y acá camino. Pero qué interesante figura la que acabas de mencionar. Era tanto el dolor que me abracé a Jesús.
pensando en que tal vez hay personas que pudieran haber tomado esta experiencia que vos tuviste, como me decías. Estaba todo planeado, íbamos a ir a la iglesia y justo ese día él parte a la presencia del Señor, ¿no? Podrían haberse abrazado al dolor, Y sí. el dolor solamente a la angustia, al enojo contra Dios. Exacto. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Cuántas personas se enojan con Dios ante la pérdida de un familiar, de un ser querido? Sí, por eso es... ¿No? Pero vos tuviste una experiencia diferente, Ujú. te abrazaste al Señor y ahí comienza tu vida de mi fe. caminar, claro. 29 años Claro. hace de esto, porque mi hijo ya venía con nosotros. Y fue caminar con el Señor cada día. Y bueno, y a raíz de eso fue transformando otras cuestiones de mi vida. Claro. Que se fueron como desenrollando como un ovillito. Y ahí pude ver que el Señor venía a hacer algo más grande. Mira. Y que nosotros éramos el fruto de la oración de mi papá en su momento. Qué bueno, Lorena, muchísimas gracias por este testimonio. Lorena tiene muchísimas experiencias que pudiera compartir con nosotros y enriquecernos de tantas maneras, pero bueno, hoy le dejamos ver esta parte. Vamos a ver si la convencemos para que venga otro día también. Nosotros seguimos en Scroll. Y seguimos en este programa Scroll. Al comenzar vimos un video que realmente nos conmovió, el testimonio de uno de los testimonios de las tantas experiencias que tiene Milu Ledesma. Es la pastora que estuvimos viendo a principio del programa, que nos contaba acerca de lo que produjo el fallecimiento de su papá y cómo esto afectó sus emociones al punto de que comenzó a tener episodios de ataque de pánico. Y la tenemos aquí con nosotros en Scroll. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo estás, Milu? Hola, ¿cómo va, chicas? Un gusto compartir con ustedes. Qué bueno es poder verte y poder tener esta entrevista que la estábamos deseando realmente. Dijimos al ver tu testimonio cuánto puede ayudar a otros en el sentido de que hay tantas personas hoy con este tema de ataque de pánico y tantas personas también que nos comentan acerca de cómo les ha afectado la pérdida de un ser querido. Y cuando vimos tu testimonio tan sincero, tan genuino, tan auténtico, dijimos, qué bueno es que nos pueda contar acerca de cómo logró superar esta situación en su vida. Al verte, nosotros que te seguimos en las redes, te seguimos también en los videos, decíamos, verte tan llena del Señor y siempre compartiendo una palabra de fe, parecía como que al ver este testimonio, pero qué raro que Milu haya tenido ataques de pánico. La verdad que uno se la ve no, contenta, claro. Claro, siempre te vemos tan feliz, tan con esa sonrisa que tenés de lado a lado, pero digo, me gustaría que nos cuente. Queremos saber de vos. A ver, por ejemplo, ¿siempre viviste en Resistencia Chaco o no? No, bueno, yo soy de Santa Fe, Mira. la provincia donde nació Messi, como dice mi esposo siempre. Y bueno, como contaban ustedes, sí, la verdad que tuve un testimonio fuerte. A mis 18 años, mi papá falleció, éramos una familia muy unida, hoy lo somos también, pero luego de una restauración, pero yo era muy, muy pegada a mi papá, para mí fue un golpe muy fuerte, muy duro. Y yo en ese entonces no conocía de Dios, no conocía al Señor, mi familia no era cristiana, sí creyente, pero no tan practicante. Y estábamos literalmente sin Dios cuando pasó ese suceso. Entonces es ahí donde, como ustedes dicen, yo alegre siempre fui como un poco así, pero cambié muchísimo cuando me pasó eso, porque mi corazón cambió, mi vida cambió, mi carácter cambió, todo fue afectado en mí, porque fue un quiebre como para mí. Fue algo de repente, como fue en un accidente de autos, fue algo que no esperaba, no fue una enfermedad en la que yo me pude ir preparando, no fue quizás la edad en la que yo me esperaba perder a mi papá, tenía 18 años, incluso estábamos a una semana de mi promoción de egresados de quinto año, él había grabado unos videos, había hecho toda la presentación para mí y yo pensé que iba a estar. Entonces fue un golpe muy duro para mí, no tuve a qué aferrarme,
porque yo creo que en golpes así lo que más te ayuda es lo espiritual, y yo en ese entonces no conocía de Dios ni lo practicaba, y es ahí donde empecé a caer, ya mi felicidad no estaba, ya no tenía esa sonrisa, ya me empezaron los ataques de pánico, que era lo que contaba en el testimonio, en el video, donde yo estaba en la escuela, pero después terminé y empecé a estudiar una carrera, pero en medio de la carrera me agarraban ataques de pánico. Me acuerdo que el primero me agarró cuando estaba escribiendo en un pizarrón y yo no sabía lo que era un ataque de pánico y me empezó a faltar el aire, me empecé a sentir mal, la profesora me agarró porque me desmayaba, salieron todos del salón, fue un show horrible que nunca me olvidé. Sí. Y ahí la profesora de mi facultad me dijo, tranquila, esto es un ataque de pánico, y ahí empecé a investigar lo que me pasaba, porque empezó a pasar muy reiteradamente. Y bueno, Milu, era y es la ahí donde primera vez empieza que vos todo el tenías- proceso. Claro, era la primera vez que vos tenías un ataque de pánico. Vos antes no conocías lo que era. Fue a raíz de esa situación que vos te comenzaste a sentir de esa manera. Nunca había tenido un ataque de pánico, ni había escuchado de eso. Sí sabía sobre la ansiedad, pero es muy distinto cuando concluís con ataques de pánico seguidos. Entonces, bueno, es ahí donde empezamos a buscar soluciones, porque me sentía muy mal, sentís que te morís, es horrible, se te cierra el pecho. Y bueno, me empezaron a derivar a psicólogos, me empezaron a derivar a personas que me empezaron a medicar. Me acuerdo que empecé a tomar 8 o 9 pastillas por día. Yo teniendo 18 años me medicaba como un anciano, como una persona grande, o ni siquiera. Y así era reiteradamente, me pasaba, me agarraba en un espacio público, me agarraba estando con mis amigos, me agarraba en mi casa, me agarraba en todo momento. ¿Y así por cuánto Y es ahí donde tiempo? empezó el proceso. ¿Cuánto tiempo estuviste con estos ataques de pánico? Bueno, yo estuve así, sin encontrar la solución, como 2 años. 2 años. Sí, Claro. 2 Sintiéndote que años. te morías, literalmente. Sintiéndome que me moría, pero a la vez también cuando me empezaron a medicar, todos, como que vos empezás a estar más tranquila. Bueno, no saben lo que es estar en un lugar, pero a la vez no estar. Yo a veces no me Claro, acordaba, eso es lo de que tan causa. sedada que estaba, no me acordaba muchas cosas, estaba en la facultad y a veces no me acordaba lo que había pasado porque estaba muy medicada, pero si no me agarraban esos episodios, y fue un tiempo muy feo, muy horrible. Claro. ¿Y cómo fuiste saliendo de esa situación? Porque me decías, bueno, los médicos pudieron hacer su parte, que fue un poco estabilizarte, calmar esos momentos de ansiedad, pero ¿cómo pudiste salir de ahí? ¿Cómo pudiste superarlo? Bueno, nunca me voy a olvidar cuando uno de los médicos y de los psicólogos me sentaron y me dijeron, mira, el medicamento que te estamos dando es para calmar y para calmarte a vos, y que no llegues a ese estado de ataque de pánico y de colapso emocional, por así decirlo, pero lo vas a tener que tomar de por vida, porque es lo que te regulariza a vos las neuronas, las hormonas, etcétera. Me dio toda una explicación. Y yo le dije, no, yo tengo Claro. 18, 19 años, cuando seguía el proceso, Claro. digo, no puedo tomar de por vida estos medicamentos, yo no puedo vivir así. Yo sabía que no era la vida que tenía que tener. Y me dice, bueno, entonces Claro. lo que vas a tener que hacer es solucionar la raíz que te está provocando este ataque de pánico. Y bueno, y es ahí, justo en esos días me acuerdo que me había ido de viaje, de vacaciones con unas amigas, y es muy loco donde yo conocí a Dios. Yo en esas vacaciones que estaba como A ver. estaba, que me sentía mal, Sí. todos creen que la pastora de hoy conoció a Dios de una manera hermosa, pero lo conocí en mi peor momento. A Dios lo conocí en una discoteca, en un boliche. Yo estaba... mira, qué interesante. Sí. ¿En serio? Como yo. Guau. Qué bueno por esos misioneros, ¿viste? Que te predican en esos espacios. Pero bueno, Claro, otro porque día imagínate. contamos lo mío, pero yo estoy muy entusiasmada en conocer tu historia. Así que porque, mira, tenemos muchos puntos de coincidencia. Por ejemplo,
Vos contaste que tu papá falleció en un accidente de tránsito, el mío también, y ahora me contás esto y realmente me quedo sorprendida. Pero la verdad es que yo estoy muy entusiasmada en conocer tu historia porque, ya te digo, tu alegría es muy contagiosa y ver que nos contás por medio de este video que estuviste en una etapa muy triste, por eso nos inquietó también. A ver, contanos, ¿cómo fue? ¿Qué pasó en esa discoteca? Bueno, en esa discoteca yo obviamente estaba alcoholizada porque todo ese vacío yo lo quería canalizar en el alcohol y decir que se me pase esto, no quiero pensar, no quiero recordar. Y obviamente los jóvenes solemos buscar en los lugares más equivocados, más oscuros, y lo último que recurrimos es a Dios. Lamentablemente, no sé por qué, preferimos la noche, preferimos amigos que no son correctos, preferimos el boliche y lo último que buscamos es a Dios. Y yo hice eso. Entonces, en el boliche, estando alcoholizada, yo estaba con mi hermana y con una amiga que era creyente y esa amiga nos llevó al baño del boliche y nos dijo, ustedes no pueden seguir así, ustedes necesitan una solución y yo les quiero decir que la solución es Dios. Y nos empezó a predicar ahí en medio del boliche, en medio de del ruido, en medio de estar alcoholizadas. Fue impresionante, algo no común, pero en ese momento nos empezó a orar y nosotras empezamos a sentir con mi hermana al Espíritu Santo. Yo lo conocí en ese momento en el baño del boliche, yo lo conocí ahí y empecé a llorar, me empecé a quebrar, nos tiramos al piso, nos empezó a orar y ahí yo acepté a Jesús en mi corazón y volví de las vacaciones y empecé la iglesia y desde ese momento, desde ese día empezó mi transformación. Qué bueno, qué bueno. Es muy insólito. inusual, sí, Es insólito también la manera en que tu amiga reaccionó, porque estaba también ella misma, estaba en un boliche. Quedé pensando en eso. Claro, ¿no? Porque digo, bueno, pero qué extraordinario. Y vos recibiste a Jesús ese día en esa discoteca. Fuiste a tu casa, ¿qué pasó? ¿A quién le contaste? ¿A quiénes fueron esas primeras personas en recibir ese testimonio de las cosas que estaban aconteciendo ahí, lo que estaba pasando en tu vida? Bueno, lo primero que le contamos es a mi mamá cuando volvimos al hotel, que estaba con nosotras, le contamos lo que había pasado. Mi mamá no entendía nada, pero cuando volvimos de viaje, empecé con mi hermana a la iglesia. Después, al tiempo, mi mamá todavía estaba muy dolida por lo que le había pasado, obviamente, con su esposo. El proceso de mi mamá también es un testimonio impresionante, porque llevaban desde los 14 años que estaban juntos, así que fue toda una vida, su primer novio, todo fue muy doloroso. Pero bueno, porque también hay muchas madres o esposas o personas que enviudaron y quizás escuchan esto y también les afecta porque es un dolor muy fuerte, no solo para los hijos, sino para la esposa o para la persona que perdió el ser querido. Y mi mamá, a su debido tiempo, un año después de lo nuestro, o casi 2 años, también empezó la iglesia. Así que ya éramos mi mamá, mi hermana y yo en la iglesia, empezando nuestro proceso de restauración, de sanidad. Y yo en lo personal, yo siempre digo que donde más lo conozco a Dios es en la paternidad, porque es en lo primero que Él llenó el vacío en mí. Yo lo primero que lo conocí fue como padre, después lo conocí en los milagros, en la sanidad, en la prosperidad, en Él como proveedor, pero lo primero que lo conocí fue como padre. Y eso para una mujer es muy importante. Y bueno, y ahí en mi proceso de restauración, cuando lo conozco a Dios y asisto a la iglesia, empecé a recibir esa liberación, esa sanidad, ese perdón, y de a poco fui dejando las pastillas por fe, y recibí la sanidad completa y nunca más en mi vida tuve un ataque de pánico nuevamente. Esos episodios nunca más volvieron. Y bueno, y ahí empezó un proceso fuerte, que esa es otra etapa, donde Dios me empezó a usar de una manera sobrenatural. Empecé ahí a ser líder de danza en el ministerio donde estaba en Santa Fe, después en el liderazgo de jóvenes y después lo conozco a Guille, a mi actual esposo. Bien, bien. Perfecto, Milu, muchísimas gracias. Gracias, Milu. Bueno, gracias, con Inar, esto, gracias. Claro. Bueno. Yo me quedé con esto de que el testimonio que acabamos de escuchar no solamente trajo liberación a la vida de Milu, sino también un futuro que
lleno de bendiciones que Dios tenía preparado. Y eso es lo que justamente Dios hace con nuestra vida, ¿no? Así es. Cómo ella pudo no solamente salir de esa situación, sino también conformar una familia. Quizás ni ella pensaba en el futuro que Dios tenía preparado para ella, pero esto es lo que Dios hace, y también le animamos en Canal Luz no solamente a que Dios puede intervenir en esa situación, sino que tiene un futuro glorioso, pleno para cada uno de las personas que nos están mirando.